Entrevista Venevisión. Líder en opinión. Por tu canal independiente, Venevisión. Amigos, tal como lo anunciamos antes de ir a la pausa, recibimos hoy en Entrevista Venevisión a Julio Borges, presidente de la Asamblea Nacional y además de la comisión opositora que irá a la negociación internacional en República Dominicana. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación, Lidia. Diputado, vamos a tratar de ir en orden. Vamos gusto. a comenzar por los nombres de esas personas que forman parte de la delegación de la Mesa de la Unidad Democrática. Hay gente venida del sector político, pero también del económico y de la sociedad civil. ¿Cómo se decidió? ¿Quiénes son quienes van a ir a Dominicana? Bueno, fíjate, lo importante es que se hizo un proceso bien interesante de consulta a diferentes sectores. Nosotros pensamos que en este momento el mundo entero, las democracias del mundo, están haciendo en este momento la presión para que en Venezuela haya un cambio para bien, y el pueblo venezolano quiere ese cambio también. Nadie quiere lo que estamos viviendo con el costo de la vida, con la inseguridad, y se hizo un proceso de consulta a diferentes sectores, por ejemplo, sector sindical. Entonces el sector sindical hubo una reunión, todo ese proceso lo dirigió Stalin González, hubo con las organizaciones de derechos humanos, hubo con el tema del sector productivo, con industria, con Secomercio, Fedecámaras, que fue ayer, con los rectores de las universidades, con el sector estudiantil, también lo hubo con los familiares de los presos políticos, lo hubo también con la Iglesia Católica. Entonces hubo una cantidad de reuniones donde se recogió cuál era la aspiración de la gente y se nombró a un grupo de personas que van a acompañar para hacer de alguna manera aportes allí. Ahí hay gente tan importante como Jorge Roy, que fue presidente de Fedecámara, León Arismendi, que representa o es representativo del sector sindical, Marcela Máspero, una mujer luchadora también en el sector sindical, Colette Capriles, que es una intelectual y profesora universitaria muy distinguida, Juan Manuel Rafali, que es uno de los abogados más importantes en derecho constitucional, economistas de primera línea como Asdrúbal Olivero, gente que va a representar hoy a quien va a ser el embajador, digamos, de los familiares de los presos políticos. De manera que se está haciendo una María Eugenia Mosquera, que es directora de Vale TV y también es experta en negociación. De manera que estamos haciendo un grupo que no sea solamente de los partidos, sino también gente independiente. El coordinador de la delegación es Vicente Díaz, que fue rector del CNE. De manera que queremos que sea algo que hable, se relacione y esté abierto a todo el país para que podamos ser simplemente una esponja que absorba y pueda llevar los deseos y las aspiraciones de Venezuela. ¿Qué responde a quienes no se sienten representados en ustedes como delegación, aun cuando se identifican como opositores o no están de acuerdo con la manera como el gobierno nacional conduce actualmente el país? Bueno, nosotros estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo. Estamos recogiendo lo que todo el mundo quiere y lo que todo el mundo desea, y yo te lo podría resumir Lirio, en dos puntos muy importantes. Lo que tiene que ver con la comida y con las medicinas, que queremos lograr que se abra de una vez por todas. Llevamos más de 2 años pidiendo que se abra esa cooperación de comida y medicina, que es fundamental. Y el otro tema importantísimo, el poder ir en los próximos meses a una elección presidencial con las mejores condiciones para que los venezolanos voten libremente, sin presos políticos, sin inhabilitaciones, con observación internacional, y podamos lograr lo más importante, que es el cambio actual en democracia. El canciller dominicano Miguel Vargas decía que hay consenso, por lo menos en los temas que se van a discutir. Vamos a ir desglosándolos. El punto de honor de ustedes es ¿cuál? ¿La apertura del canal humanitario para recibir ayuda internacional en medicina y alimentos? Bueno, es lo más inmediato. Es algo que desde hace 2 años se le viene pidiendo al gobierno. Yo quiero recordarle a todos que el año pasado aprobamos en la Asamblea Nacional una ley para reglamentar lo que puede ser recibir medicinas y comida de más de una docena de países que están dispuestos a darla. El gobierno pidió que se anulara la ley, que se prohibiera esa ley, y nosotros vamos a insistir porque hay muchos países como México, como Argentina, como Brasil, que les sobra comida y que quieren dar esa comida a Venezuela. Hay países como China que nos han dicho que quieren ayudar en temas como medicina. Es decir, no hay razón para que sea el propio gobierno el que le cierre la puerta en la cara a esta ayuda de comida y de medicina. De verdad que es un punto inmediato y muy importante que vamos a poner allí. Y el segundo tema también fundamental es el tema de las elecciones presidenciales, que están a la vuelta de la esquina y en las cuales queremos que sean unas elecciones con las mejores condiciones de transparencia, de igualdad, de confianza, sin represión, sin ningún tipo de coerción por el votante, y que ponga con total libertad
en ti, en mí y en todas las personas que nos están viendo la decisión de elegir un nuevo gobierno. Ahora, en términos prácticos, para cerrar primero el tema alimentario y pasar al electoral, ¿qué haría falta para que llegaran esos insumos que piensan donar desde el exterior? ¿Sería un mero trámite que el gobierno accediera para que los contenedores llegaran a puerto? Es muy sencillo, es voluntad política. Es, como tú dices, un mero trámite de aceptar que toda esta cantidad de países de Europa, de América Latina, de Norteamérica, de Asia, que están dispuestos a dar comida y medicina, se puede hacer un centro de acopio en algunos de los países cercanos y a través de la sociedad civil, a través de las iglesias evangélicas, de las iglesias católicas, a través del sector privado, a través de la ayuda de gobernadores o alcaldes, se pueda inmediatamente y por un tiempo, digamos, de emergencia, lograr que lleguen medicinas importantísimas que nuestros venezolanos están muriendo por eso, o comida para los casos más graves. Tenemos la noticia esta semana de nuevo de muertes de niños que están por desnutrición perdiendo la vida. Eso clama a los ojos de Dios. No es posible que Venezuela, que es uno de los países más ricos del mundo, tengamos a los venezolanos comiendo basura desde hace 3 años, sin medicina y con el costo de vida más alto del mundo. Eso tiene que parar. Y otro tema importante allí es, por supuesto, el lograr un cambio económico para que no sigamos teniendo una economía arruinada como se viene arruinando en los últimos años en Venezuela. Ahora, en materia electoral, ese cambio que ustedes piden, ¿consistiría solamente en sustituir unas figuras, en cambiar unas personas por otras en la directiva del CNE? ¿Va más allá? O sea, ¿cómo explicarle a la gente que ustedes no, cuando digo ustedes, primero justicia, no participan en las elecciones municipales por dedicarse a buscar unas condiciones diferentes para las presidenciales? ¿Cuáles serían? ¿Cómo sería ese escenario diferente? Buen ¿Y cómo punto. Garantizarle a la gente que se va a conseguir como para decirle no voten en las municipales, pero en las presidenciales del 2018 sí? Bueno, porque queremos esas reglas distintas. ¿Cuál es la visión que nosotros queremos? Queremos, por supuesto, que los rectores que ya terminó su tiempo sean renovados. Todavía siguen rectores que no han sido nombrados oficialmente como lo establece la Constitución, y eso significa renovar a esos rectores del CNE. ¿Qué más queremos? Que las reglas de juego con las cuales se haga la elección sean las mismas reglas con las cuales se hacen las elecciones del año 2015. Es decir, que no se cambien las reglas de juego, sino que sean las mismas reglas que siempre han prevalecido allí. ¿Qué más queremos? Que haya observación internacional, que podamos tener una observación nacional seria de distintos organismos, instituciones y países que estén acá antes, durante y después. Un tema que tiene que ver también con los medios de comunicación. Queremos un acceso igualitario y gratuito de las distintas campañas presidenciales. No puede ser que el gobierno haga cadenas y abuse con el Canal 8 y abuse con la ley resorte y que todo el mundo simplemente queda rezagado. Aquí tiene que haber un acceso igualitario, sin censura y gratuito a las distintas candidaturas presidenciales. ¿Qué más queremos? Queremos que haya verdaderamente la posibilidad de que la gente vote sin la coerción de los llamados puntos rojos, del carnet de la patria, de lo que significa el amenazar a la gente que si no vota por el gobierno no le dan comida. Eso es criminal. La gente tiene el derecho de votar con libertad, sin coerción. Y en ese sentido estamos llevando toda una serie de puntos que tienen que ver con los operadores de las máquinas, que tienen que ver con las auditorías, que tienen que ver con un proceso que la gente sienta total confianza de que en sus manos está el futuro del país. Los llamados presos políticos, ¿cómo van ustedes a debatir eso en Santo Domingo cuando, por ejemplo, el Foro Penal, que es la ONG que más visiblemente se ha encargado de defender a estas personas, ha mostrado públicamente su recelo con este proceso de diálogo, afirmando dos cosas? Ellos dicen que se está utilizando a los denominados presos políticos como una especie de ficha de canje y que hay un efecto como de puerta batiente, liberan a unos, pero encarcelan a otros. Yo hablé hoy con Alfredo Romero, que es el director de Foro Penal. Le pedí que por favor nos diera la lista de ellos. Ese esfuerzo tenemos que hacerlo para que se sigan. Ha habido algunas liberaciones, necesitamos que haya una liberación total. Al final te digo, Lirio, la gente que está presa es gente de mi partido también, de todos lados, ¿sabes? Lo que te voy a decir es que no es gente ajena a uno. Ahí está Wilmer preso, nuestro diputado Ambarina, están los morochos aquí en Caracas, como de Primero Justicia y de todos los partidos jóvenes presos. Lo que tenemos que lograr es que todo ese grupo, que pueden ser más de 350 personas, todos que están presos por razones políticas, salgan en libertad. Leopoldo López, que salga Daniel Ceballos, que salga Roberto Picón, Aristide Moreno, que salgan toda esa cantidad de personas que no tienen ninguna razón de estar allí. Ahora, si nosotros no vamos y no peleamos,
estamos condenando a esas personas a que se queden en el olvido. Eso es lo que toca allí. Y estamos pidiéndole la colaboración a todos, y el día de hoy las organizaciones relacionadas con los presos políticos van a elegir un representante que viajará con nosotros para ayudarnos a que ese proceso pueda ser contundente, definitivo, y ayudar a que se tenga una libertad plena de todas estas personas. Si se van a sentar a conversar dos partes es porque cada una por separado no puede obtener resultados, tiene cada una que ceder. Cuando lleguen al punto de discusión del Parlamento Nacional y la Asamblea Nacional Constituyente, ¿ustedes qué van a pedir? ¿Qué esperan del gobierno? ¿Podría ser ese un punto de tranca? Bueno, fíjate, ahí hay un tema importante en esta negociación que no lo ha habido en las otras. Es la primera vez que vamos a tener a 6 cancilleres y a un presidente en ejercicio coordinando todo esto. Va a estar el canciller de México, el canciller de Chile, el canciller de Paraguay, el canciller de Bolivia, de Nicaragua, el canciller de República Dominicana y el presidente Danilo Medina, que es el presidente actual de Dominicana, ayudando para que todo esto tenga no solamente una solución, sino un seguimiento. De manera que esto es importante. No es simplemente una pelea entre vecinos que se están cayendo a gritos. Es un proceso formal con la comunidad internacional, con una agenda formal, y que nosotros aspiramos que el gobierno en este momento, y mando este mensaje desde Venevisión, que el gobierno tenga conciencia que llegó el momento de cumplir la Constitución, cumplir las leyes y ceder en el hecho de que tiene que haber un cumplimiento de las leyes. ¿Qué estamos pidiendo nosotros, Lirio? Nosotros no estamos pidiendo nada extraordinario, sino que se cumpla la ley, que se respete una asamblea que fue electa por 14 millones de personas. Nosotros lo que queremos es simplemente que se reconozca la Constitución y las leyes en materia electoral, en materia parlamentaria, en materia de derechos humanos, y quien tiene el poder, como dice el Papa Francisco, quien tiene la mayor responsabilidad en un diálogo es el que tiene más poder, y el gobierno es el que tiene que poner más porque es el que ha chupado y absorbido y quitado los derechos a los venezolanos. ¿Cómo se va a garantizar que los acuerdos a los que se lleguen, ojalá se lleguen a acuerdos, se cumplan? O sea, ¿quién va a verificar eso? Es una gran pregunta. Fíjate, aquí ha habido otro intento de diálogo que fue el año pasado, hubo una cantidad de compromisos y no hubo seguimiento. Nosotros queremos que cualquier acuerdo que se llegue, y ojalá sea así porque siento que Venezuela no aguanta más, cualquier acuerdo que se llegue haya un compromiso. Lirio se compromete a hacer esto, Julio Borges se compromete a hacer esto, ¿en qué fecha, en qué momento, con qué responsabilidad? Y la presencia de todos estos cancilleres y la presencia del presidente de República Dominicana, su gran tarea es que frente a ellos hay un compromiso de cumplir cada paso, 1, 2, 3, 4, y no que nadie se vaya con la cabulla amarrada en la pata y deje vacilado al resto de los venezolanos. Diputado, otro aspecto, lo que se hable allí a puerta cerrada, va a haber una especie de consenso sobre qué se va a revelar públicamente y qué no. O sea, le pregunto por aquellas personas que critican que algunas cosas no se revelen. ¿Es bueno que todo cuanto se discuta en esa mesa de negociación se ventile en la opinión pública o hay cosas que simplemente hay que mantener? Yo sí creo que es bueno, y te pido ayuda a través de Venevisión y todos los medios que nos ayuden a informar cómo van las cosas. Es decir, en la medida en que haya más información va a haber más confianza, en la medida que haya más confianza la gente va a sentir que estamos haciendo el mejor esfuerzo. Aquí no puede haber nada ni tapado ni oculto. Si el juego se tranca, como dices tú, decirlo con claridad, no hay acuerdo sobre esto. Si hay progreso, decirlo, se progresó en estos puntos, donde hay compromiso, donde no lo hay. Pero yo creo que en la medida en que seamos más informativos y más transparentes, el país lo va a agradecer y el país va a tener confianza que al final estamos yendo a este proceso a luchar por la gente, a luchar por los que nos están viendo con toda claridad, qué se logró, qué no se logró, dónde está el juego trancado, dónde hay que presionar y que la gente tenga la expectativa real, sin falsa expectativas de lo que se está logrando o no se esté logrando. Queda poquito tiempo, pero mientras ustedes conversan en República Dominicana y se dedican, digamos, a lo político, ¿qué hay que hacer frente a la situación económica y social? ¿Cómo se le dice a la gente que mientras ustedes dialogan, pues hay personas esperando medicina para sanarse o alimento para llevar a su mesa? Por eso yo te digo, Lirio, que para nosotros el tema más importante que se puede resolver con voluntad política es abrir en cuestión de horas o de días ese canal humanitario que tenemos 2 años pidiéndolo. El gobierno siempre le echa la culpa a la guerra económica, a todo el mundo, pero quien tiene en este momento la responsabilidad hace más de 2 años de no abrir ese canal de medicinas y comidas, el gobierno no lo ha querido hacer. Y lo más importante, porque eso al final es
como una persona que la metes en emergencia y le das los primeros auxilios. Pero aquí lo más importante, Lirio, si aquí no hay un cambio profundo y estructural de la economía, para pasar de esta economía arruinada a una economía productiva, donde vengan empresarios a abrir comercios, industria, capital extranjero, capital venezolano, no va a haber sino inflación, destrucción del empleo y cero producción nacional. Allí es donde hay que hacer el gran cambio y allí es donde el gobierno se niega a hacer los cambios que toca, sino que quiere seguir con este modelo que es un fracaso y que es una mala fotocopia del modelo cubano. Ahorita hay en desarrollo sesión en el Parlamento, están discutiendo justamente la situación alimentaria y el informe con las propuestas a llevar a Santo Domingo. Sí. ¿Qué de lo que allí surja se va a llevar a República Dominicana? Bueno, es importante porque están yendo los representantes del sector productivo, de Fedegana y Fedenaga, perdón, y los otros sectores productivos, y lo más interesante, que a mí me parece impactante, es que están revelando que este año en Venezuela, por no tener insumos, por no tener dinero, no tener semillas que se compran afuera, etcétera, que no se sembraron el año pasado, se está sembrando casi un 20% de lo que se debía sembrar. Hay una emergencia alimentaria y no se está poniendo la atención a darle al campo venezolano. Y si tú no siembras hoy, las consecuencias las vas a ver el año que viene. Si no se sembró el año pasado, como no se sembró, eso es parte de la escasez de alimentos que hay. Hay que darle un impulso total a la producción nacional y el gobierno lo que tiene que hacer es darle todo el soporte tecnológico, de dinero, de crédito y dejar de traer comida afuera. Hoy el gobierno trae la comida de México, de Chile, de otros lugares y lo que está haciendo es impulsando el campo allá en México, el empleo en México, pero aquí en Venezuela se está destruyendo el empleo, el campo y la producción. Diputado, muchas gracias por haber venido a Entrevista Venevisión. Gracias a ti. Así despedimos a Julio Borges, presidente de la directiva de la Asamblea Nacional, pero también de la Comisión Negociadora del Diálogo que irá a República Dominicana.